Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos una vez más a Esto es Generación de Promesa. Mi nombre es Juan y hoy me acompaña nuevamente mi amigo Paul. ¿Cómo está, Juanito? ¿Qué tal? Mucho gusto con todos ustedes. Espero que podamos disfrutar juntos esta plática el día de hoy. Así es, bueno Paul, y la vez pasada estuvimos hablando sobre ese tema de sanando las heridas de la niñez y pues la verdad miramos de que ese tema tiene que ampliarse, ¿verdad? Y profundizarse un poquito más. El episodio pasado hablamos sobre el abandono, ¿verdad? Ujú. Una de las cosas que hay que sanar Así en la es. niñez, especialmente cuando el abandono ocurrió en la niñez, y esas son áreas que nos van a afectar todo el resto de nuestras vidas y es necesario que nosotros podamos sanar. Si hubo abandono, puedes sanarlo, ¿verdad? En este día vamos a hablar sobre el rechazo, que el rechazo también es una de las cosas que tenemos que sanar, tenemos que trabajar en ese aspecto, en esa área. ¿Por qué? Porque el rechazo comienza am, desde, desde, ¿cómo puedo decirlo? El rechazo comienza aun cuando menos lo imaginamos. Muchas veces decimos, no, el rechazo vino cuando de repente am, los papás querían un niño varón Y sale y de niña. repente salió niña y ya el rechazo no, pero muchas veces el rechazo que queremos hablar, queremos profundizar un poquito, el rechazo cuando ocurre desde antes del nacimiento, Claro. ¿verdad? Cuando apenas se está formando el bebé en el vientre y ya hubo rechazo. Hay algunos doctores que ellos lo han dicho, lo han comentado, de que la mamá tiene que tener un buen estado de ánimo. Así es. No es bueno que la mamá tenga, cuando está embarazada, no es bueno Que que se exponga tenga a emociones fuertes. emociones fuertes, exactamente. ¿Por qué? Porque pueden dañar el desarrollo, ¿verdad? Del bebé. Y esto me abre a mí, tal vez, entrar en el tema. La vez pasada lo hablamos un poquito sobre el alma, Ujú. ¿verdad? ¿Cómo es que uno, cuando uno apenas es un embrión que se está formando, un feto, por así decirlo, cómo es posible que nosotros podamos recibir esa frecuencia, ¿no? De negatividad, esa frecuencia del rechazo, Ujú. y que inclusive ya desde el momento que nacemos, ya nacimos siendo rechazados. Así es. Entonces, en este día vamos a estar hablando ahí, les repetimos, vamos a tocar un poquito el lado psicológico, pero queremos tratar más que nada enfocarnos en lo que es el área del alma. ¿Por qué? Porque la vez pasada explicábamos, ¿verdad? Que el alma es como un edificio de 5, 10, 15, 20 pisos, dependiendo las áreas que tú tienes que sanar, es un piso, es un departamento, ¿verdad? Algunos que de repente tienen que solamente que limpiar 5 pisos de su vida, ¿no? Y de repente pues vas piso a piso limpiando, vas piso a piso sanando, piso a piso desechando esas áreas que no te edifican. Y una vez cuando el edificio está limpio, eso significa que el edificio está listo para comenzar una nueva vida, ¿verdad? El edificio está listo para comenzar inclusive una relación, Así ¿verdad? es. Porque muchas de las veces, la vez pasada hablábamos sobre el abandono, cómo es que muchas personas tienen miedo a entrar a una relación sentimental porque tienen miedo a ser abandonados. Y fíjate, Juan, de que tratando de hacer un pequeño resumen, pero no solamente del programa anterior que se habló del abandono, sino de programas anteriores que les recomendamos que lo escuchen porque si ustedes le prestan atención lo van a poder enlazar muy bien. Recuerdo que hablábamos una vez acerca del amor y Sí, recuerdo de que dijimos en uno de esos audios, de esos podcasts que se grabó, de que poniendo por ejemplo una figura geométrica, vamos a sí, poner este rectángulo que está aquí, que es el iPad. Dios nos ha dado una medida de amor para nuestro cónyuge. Pero, sin embargo, cuando uno va avanzando en la vida, uno va distribuyendo ese amor como si fueran pétalos de una rosa, de una flor, sí. ¿no? Le va dándole a fulanita, a fulanita, a fulanita, a fulanita. Y cuando ya llega la persona indicada, idónea, ya tenemos el amor resquebrajado. Sí, ya Y, ajá, lo distribuiste por toda. ajá, y por eso, sobre todo a los hombres, por eso es que muchas de las veces nos cuesta el ser románticos, Ujú. nos cuesta el ser atentos, el ser caballeros, porque probablemente estuvimos haciendo eso. Entonces,
¿Por qué agrego esto a lo que comentaba Juan? Porque muchas de las veces cuando hay un síntoma de abandono o de rechazo, porque van muy ligados, Juan, esos dos, pero cuando hay esos síntomas de abandono o rechazo, vamos buscando esa aceptación, Claro. vamos buscando que alguien nos quiera, que alguien nos ame y vamos distribuyendo Sí. ese amor o vamos pidiendo, si lo hacemos a la inversa, esas migajas que nos dan porque nos conformamos con que está conmigo. Exacto. Y de repente no sabes si anda con 2, 3, ¿verdad? Pero como está conmigo, significa que le importo, que le intereso, que me quiere. Pero sin embargo, hay un síntoma muy interno, como Juan lo explicaba hace un ratito, el alma es como un edificio, y también lo decíamos la vez pasada, que el alma es como una esponja Sí. que absorbe, ¿no? Absorbe Claro. las actitudes, las palabras y etcétera, y que se va formando Sí. y que muchas de las veces, a veces uno de joven no se da cuenta de eso, Sí. pero conforme van avanzando los años, va surgiendo esas áreas que están ahí flácidas, que están frágiles, que han sido dañadas, a veces por alguna palabra. Por ejemplo, el síndrome este de lo que estamos hablando nosotros, lo que es el rechazo, ¿no? Muchas de las veces uno, cuando es niño, tú decías algo, Juan, de que de repente la pareja desea, el hombre, vamos a suponer el hombre, desea un niño. Dice, no, porque yo quiero que sea mi heredero, yo quiero que juegue conmigo fútbol, Sí. no, yo quiero llevarlo a, qué sé yo, a jugar con los demás, etcétera, ¿no? A enseñarle. Y Claro. empieza a comprar ropita de varón, pero resulta de que, pues, no, pues no, es niña, Sí. es niña y se parece a él. Peor, ¿verdad? Y entonces surge un rechazo porque no hay una aceptación. Sí. Y ese es un rechazo que la niña ya lleva ahí Ya llevó. impregnada en su alma y que probablemente en su juventud va a buscar esa aceptación con las demás personas. Fíjate, Paul, de que yo conozco un caso donde el señor, pues, él es un señor ranchero. Ujú. Él es de bigote, así, bigote tipo, pues no podía decir ni Pancho Villa, pero es más como bigote así como ese monito de que salía en Looney Tunes, No. el del sombrero, Sí. el general. Ajá. Él tiene bigote así y fíjate que él siempre, obviamente, deseó tener un hijo. Y, brother, el primer nacimiento es una niña. Mm. Entonces, después la segunda niña, el segundo bebé es otra niña. Wow. Entonces, para que llegara el varón, sí llegó, pues el varón es el más pequeño, pero para que llegara, antes de que llegara el varón, algo que nosotros notábamos mucho, era de que él vestía mucho a la niña, la vestía de vaquera. Mm. Le ponía pantalón, le ponía botas, le ponía Ujú. sombrero. Y la llevaba a actividades que no eran muy de niña. Voy a aclarar algo, ¿verdad? Yo sé que hay niñas que hoy en día son mujeres ya, que de repente dicen, a mí nunca me gustó jugar con las Barbies. Ujú. Yo era de pistolas y Wow. está bien, se respeta, pero Las muñecas de la mafia. pero algo que yo no, que yo notaba mucho era eso, de que la niña no era muy raro que usara vestido. Mm. Tal vez si acaso para la iglesia o para la escuela usaba vestido, pero todo el tiempo que la mirábamos usaba pantalón, botas y su postura no era muy femenina. Ella siempre quería como imitar a su papá, quería ser Ujú. aceptada por su papá. Y ahora de grande, ella posiblemente tendrá como unos 22 años, no sé. Y lamentablemente, pues, repito, ¿verdad? Ella se hizo lesbiana. Mm. Lo lamentable aquí no es que se haya hecho lesbiana, por así decirlo, sino lo lamentable aquí es el deseo de aceptación que había en ella, Ujú. ¿no? De que su papá la aceptara tal y como es ella. Nosotros aquí, ¿verdad? En el programa creemos en el matrimonio de sexos opuestos, ¿verdad? Hombre y mujer. No estamos apoyando aquí relaciones del mismo sexo, pero lo que estamos entablando aquí es de dónde se produce todo este daño. Claro. Y podemos ver que esta niña se termina siendo lesbiana, usa pantalón, ya tiene su pareja. Y la verdad, pues, es muy lamentable, ¿no? Que la niña luchó con ese sentimiento de rechazo posiblemente. Yo pienso que ella sabía que el papá quería un varón. Entonces ella
pues imagino que de repente pudo haber tomado ese papel ¿verdad? Para A satisfacer. satisfacer al papá, pero desde ahí viene un trauma psicológico, de ahí viene un trauma inclusive hormonal, yo pude, tal vez quisiera decirlo de repente, no sé si es la palabra correcta, pero viene un trastorno mental, es la palabra. Claro. Es un trastorno mental porque es satisfacer a su papá de que él deseaba a su primer niño. La segunda niña, pues la niña, pues ya es una niña, no la visten con pantalón ni nada de eso. Y pues ahora que tiene el varón, tiene el tercero fue un varón, y pues sí, él lo trae con botas y todo, o sea, pero la importancia aquí, ¿verdad? De cómo es de que, inclusive yo he visto videos en Facebook, en YouTube, donde hacen cuando revelan qué va a ser, qué sexo va a ser el bebé. Y hacen fiesta y está el equipo azul y equipo rosita, Rosa. ¿verdad? Y tú puedes ver que el papá está en el equipo azul y la mamá en el equipo rosa. Y desde ahí está mal. Claro. Desde ahí está mal porque el día de mañana que el niño vea un video, que vea el video de sus papás, y si fue niña va a decir mi papá quería un bebé, quería un varón, porque está con el equipo azul. Claro. O si fue niño, mira, mamá quería una niña. Entonces, son cosas que de repente no nos ponemos a pensar, pero que de repente pueden llegar a dañar y a trastornar psicológicamente la vida de un niño, ¿no? Definitivamente. Y sabes, Juan, que si mal no recuerdo, y yo creo que hoy en día, como la tecnología tal como está, creo que es fácil averiguarlo, pero si usted debería de hacerlo, debería averiguarlo. Pero si mal no estoy, hay un estudio psicológico, Juan, en donde demuestran que el hombre, en este caso el padre de familia, es el que va a fundamentar en el bebé Sí. su identidad sexual. Entonces, Claro. cuando está ausente el varón, Sí. ya sea físicamente o emocionalmente, entonces hay una carencia de esa formación. Fíjate. Ajá, o sea, porque puede ser que el hombre trabaje, bro. Trabaje, de repente está de viaje y por causa de trabajo, pero está en constante comunicación. O sea, eso es algo calidad. O sea, que no le impide a él la distancia y sobre todo con la tecnología que tenemos hoy en día, que tenemos diferentes medios para poder comunicarnos. O sea, no hay excusa. Entonces, pero ¿qué hay de esos varones que no se comunican? O sea, dicen, ya, cuando regrese de viaje, de trabajo, ya me comunico con mis hijos, Sí. o con mi esposa, ¿no? O sea, son problemas muy diferentes, primero con la esposa, luego con los hijos. Pero a lo que quería mencionar era eso, de que según ese estudio, la función paterna es muy importante en la formación sexual o la identidad sexual, mejor dicho, Wow. del bebé. O sea, por ejemplo, en el caso que tú acabas de decir, o sea, el que estaba influenciando eso era el papá, era el que estaba formando esa Sí. identidad en ella. Claro. Ajá, entonces qué delicado y qué importante es que nosotros como varones tomemos conciencia de esto y pues que podamos accionar de una manera adecuada con nuestros hijos. Claro. Y fíjate que buscando la aceptación de la aprobación. Y fíjate de que una de las cosas que hace el rechazo es eso. Dice, sentimiento de no aceptación. Cuando alguno de los cuidadores manifiesta el rechazo. Eso es sentimiento de no aceptación. Entonces, el rechazo es eso, ¿verdad? No sentirme aceptado. Y eso desencadena una serie de consecuencias. Así es. De consecuencias. ¿Por qué? Porque si yo pienso, como dijimos la vez pasada, ¿verdad? Si los papás toman esta figura de protectores, de guardianes, ahora como tú decías, del papá, ¿no? Que va a ayudar como a que se defina bien, la niña es niña, el niño es niño. Y si no hay eso, es por eso que el día de mañana crecemos y somos adultos complicados. Complicados para empezar una relación, complicados en el trabajo, Sí. complicados en la comunidad donde vives, Temerosos. temerosos al rechazo. Y fíjate, bro, que yo conozco a varias personas que, por ejemplo, vamos a decir, somos 4 amigos, ¿verdad? Y nos reunimos los 3. Pero fulano no lo invitamos porque de repente está trabajando,
O de repente fue una ocasión donde estuvimos los tres y íbamos a comer. Y de repente aquel amigo llama y te pregunta, ¿dónde andan? Oh, mira, vinimos a comer. Y puedes ver literalmente cómo él se deprime. Cómo se deprime totalmente al grado de decir, oh, ¿por qué no me invitaron? Ujú. Y en muchos de los casos, a veces ya, por ejemplo, yo ya mejor ya no le decimos dónde andamos. ¿Por qué? Porque sabemos que se va a agüitar, se va a entristecer. So, ahora es como, por ejemplo, oh, ¿qué están haciendo? No, mira, ando aquí ocupado, andamos trabajando. Pero en realidad muchas veces andamos tomando café, pero a veces, digo, son ocasiones. No es que lo excluyamos, no es que Ujú. lo echemos de menos, pero simplemente se presentó en la ocasión, pero en la mente de él está el rechazo. ¿Por qué? Porque vivió siendo rechazado. Claro. Es que es tremendo, Juan. Mira, a veces nosotros, tal vez vamos a incluirnos, pero a veces nosotros como padres no tomamos conciencia de nuestros hijos en su desarrollo. Y perdónenme por tal vez por meterme en ese grupo, ¿verdad? Tal vez yo no tengo esa experiencia Sí. todavía, pero no, o sea, no nos inmiscuimos en sus labores, en sus tareas, en sus pasatiempos. Recuerdo una película, y seguramente ustedes la han visto y juegan también seguramente, se llama Cuarto de Guerra. Y si ustedes no la han visto, se las recomiendo, ¿no? Está excelente esa película. Pero recuerdo que la niña, la hija de los personajes principales, en un día estaba acostada en su cama, llega la mamá y le pregunta de cómo estaba, etcétera, pero ella se sentía retraída, de cierta manera rechazada, y le dice, pero hija, yo te amo, etcétera, ¿no? Y la hija le pregunta, a ver, ¿qué premio gané este año? Ujú. ¿A qué equipo le ganamos? ¿Cómo se llama, vamos a poner, mi mejor amiga? Y la mamá no sabía ninguna de esas respuestas. Entonces, Ujú. cuando suceden esas cosas que no nos inmiscuimos, no, decimos, o sea, aparentemente decimos, no, es que tiene que agarrar su independencia, pero la independencia es tan delicada porque no puede ser independiente el total. O sea, hay un límite en la Ujú. independencia. Hay un límite porque si no, incluso hasta el hombre pudiera decir, no, es que yo soy independiente hasta de Dios. Y eso es imposible. Sí. Bueno, entonces, pero cuando no nos inmiscuimos en esas situaciones, ya sea de la escuela, de sus amistades y etcétera, entonces que no nos extrañe que él o ella va a buscar esa aceptación afuera, Ujú. Sí. ya sea en la escuela, ya sea en la calle, con sus profesores y demás personas que van a estar alrededor. Por eso, cuando uno platica con una persona, Juan, uno tiene que saber todas esas cosas, cómo está su relación en la escuela, cómo está la relación en su casa, cómo está la relación con sus profesores, Sí. para poder dar, por así decirlo, un diagnóstico. Mira, ¿sabes, Juan? Hubo un tiempo en mi casa, bro, yo crecí con mis abuelitos, como lo mencionaba la vez pasada. Entonces mis abuelitos no podían estar al pendiente de mí al 100% porque pues tienen 12 hijos, mano, imagínate, Sí, 12 o sí. 13 creo que son mis tíos, pero son muchos, entonces no pueden estar pendientes al 100% de mí como de un primo que es de la misma edad, que crecimos los dos juntos de la misma manera. Entonces hubo un tiempo en el que yo estuve buscando esa identidad, Juan. Esa identidad que sea mía, o sea, dónde estoy, dónde soy, cómo le hago. Sí. Y entonces yo recuerdo que hubo un tiempo que me da hasta risa el recordarlo, que me Sí. empecé a vestir como punk, como metal. Sí. Así, mi pantalón negro apretado, una camisa blanca, mis parches en los pantalones. Era tu manera de expresarse. Sí, ¿por qué? Porque ese grupo me había aceptado, Ujú. ese grupo. Y entonces con ese grupo andábamos para arriba y para abajo, íbamos a los conciertos para ir para el pogueo que le llaman, ¿no? El golpearse. Sí. Íbamos para allá, hacíamos cosas indebidas tal vez. Pero a lo que quiero llegar es que yo tuve que tomar esa decisión de vestirme de esa manera, de peinarme de esa manera. ¿Por qué? Porque ese grupo me había aceptado. Sí, claro. Entonces yo estaba buscando esa identidad que de repente en la casa no me habían prestado esa atención debida. Sí. Y entonces de igual manera es en todos los jóvenes. Sí. O sea, el joven llega en una etapa en el que busca esa aceptación, busca esa identidad. Y si nosotros como padres descuidamos esa etapa,
Entonces no nos extrañe que un día llegue peinado de una manera o el pelo pintado de una manera. Recuerdo, fíjate Juan, me da un poquito de risa, pero hace unos años atrás llegó, o no sé si llegó o no llegó, pero iba a ir Justin Bieber a Perú. Y entonces el montón de muchachos y muchachas, bro, ahí haciendo línea, haciendo cola, para que me entiendan algunos, para poder ingresar. Pero o sea, lo curioso de todo esto es que habían jóvenes, hombres, que se habían pintado el cabello de amarillo para poder imitarlo a él, fíjate. A él. O sea, ¿por qué? Porque vieron en él una aceptación de identidad por las canciones que él estaba cantando. Claro. ¿Me entiendes? O sea, qué tremenda es esa etapa que uno se la pierde o uno la deja pasar y luego vemos pues esos sucesos que son un poquito lamentables. ¿Y te acuerdas, Juan, que hablábamos acerca de los padres sobreprotectores? Sí. ¿Sabes que una de las cosas del rechazo también que el niño siente, o en este caso sí el niño siente, es cuando el padre hace las cosas por él? Porque él dice es que yo no soy lo suficiente bueno, por eso es que mi papá lo hace por mí, o mi mamá lo hace por mí. Eso es un tipo de sobreprotección muy asolapada. Entonces, pero en el niño lo detecta, es un rechazo porque no soy bueno, no la hago, no soy capaz de esto, por eso lo tienen que hacer por mí. Y entonces tenemos que tener cuidado y por eso es que en esa ocasión mencionábamos un versículo de la Biblia que es Proverbios 22:6, que seguramente todo el mundo lo conoce, que dice, instruye al niño en su camino para que de a grande no se aparte. Pero sin embargo, decíamos esa ocasión que había una Biblia que lo traduce de la manera siguiente y dice, entrena. Entonces, muchas de las veces nosotros enseñamos a nuestros hijos, le decimos, hijo, no hagas esto, pero no los entrenamos a que se puedan ellos convertir en expertos en esto no se hace o en esto sí se hace, ¿no? Etcétera. Y por eso es que es importante no perdernos esa etapa, Juan. Así es, Paul. Qué tremendo, ¿verdad? Ver cómo es de que muchas de las veces, en el caso tuyo que tú decías, ¿verdad? Cómo tu manera de vestirte, estabas tratando tú de mandar un mensaje, ¿no? Y fíjate que muchas de las veces, como lo que tú decías, muchos de los jóvenes, cuando comienzan a vestirse de una manera diferente, empiezan a perforarse o se tatúan. O sea, y hay padres que ignoran todo ese tipo de cosas. Es que, Juanito, perdóname que te interrumpa ahí. Es que mira, si por ejemplo tu hijo o su hijo, perdóneme si estoy tuteando, pero si su hijo hace algo que usted y su esposa no hacen en casa, o viceversa, si usted y su esposo no hacen en casa, es porque lo está viendo afuera o en las redes sociales y ahí es donde está agarrando él la aceptación que no la está encontrando al 100% en su casa. Entonces tenemos que ver esos síntomas, Juan, para de una vez cortar de raíz esa enfermedad. ¿Por qué? Porque si no se va a desbocar y ahí es donde viene la rebeldía y etcétera, 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 etcétera. Pero entonces, si por ejemplo en una pareja, Juan, en una pareja no toman, no fuman, no van a fiestas y sin embargo el hijo de repente llega un día borracho, bro. O de repente está en la puerta de su casa y se pone a fumar. ¿Dónde vio eso si no lo vio en sus padres? Sí. ¿Y por qué lo está haciendo? O sea, todo eso tiene una razón de ser. Y por eso es que nosotros no podemos... Mira, Juan, si yo pudiera y me permiten este atrevimiento, Proverbios 22:6, cuando dice, instruye al niño en su camino para que de viejo no se aparte, lo podemos eso quebrar en 5 partes. O sea, instruye al niño en su camino para que de viejo no se aparte. Cuando nace... tiene 0 años, ¿verdad? Cuando llega a 5 ya llegó a viejo en esa etapa. Entonces ahí tiene una instrucción. Luego de 5 a 12 tiene que tener otra instrucción. De 12 a 19 otra instrucción y así sucesivamente hasta que llega a la adultez porque de ahí no se va a apartar. Entonces, pero sin embargo, de repente nosotros somos muy, muy fáciles, perdóname, tal vez suene así muy, muy, muy mal, pero de decir, no, es que solamente es de enseñar y ya, pero nos saltamos las enseñanzas que tiene que haber en cada etapa. Y como mencionábamos la vez pasada, incluso hay 2 etapas más que nos saltamos. Una es antes del vientre y durante el vientre, que también tiene que haber esa influencia, esa administración o esas palabras, ese cuidado para que cuando el niño vaya creciendo, vaya él absorbiendo todo lo de cada uno de los padres, el amor, el afecto. Dicen por ahí, Juan, que ya para que termines tu idea, perdóname, Juanito. No, dale. Perdóname, bonito. Dicen por ahí que cuando el bebé está en el vientre de la mamá, el cordón umbilical
es sumamente importante. Oh, claro. Sumamente importante. Claro. Porque transmite ahí una hormona llamada oxitocina, que es la que del afecto, del cariño. Y entonces, como es ida y vuelta, ida y vuelta, ida y vuelta, pero cuando hay un rechazo, cuando hay unas palabras negativas, cuando hay unos golpes, agresividad, eso es como lo que explicabas tú del agua, ¿te acuerdas esa vez? Se convierte turbio. O sea, ahí sigue llevando el mensaje, pero ya lo lleva difuso, diferido. ¿Me entiendes? Entonces, por eso es que el bebé nace así. Sí. O sea, es una de las... No, sí, fíjate, porque la vez pasada hablaba con mi esposa, porque mi mamá tiene mi cordón umbilical. Wow. Ella lo cortaron y... Bueno, no es el cordón, perdón. Es el ombligo. Pero pues el ombligo quedó una parte. Porque claro. Pues, del ombligo es donde se alimentaba... Donde se alimenta el bebé, por así decirlo. Ya sabemos por qué es bien apegado a su mamá, Juanito. Ajá, exactamente. Y entonces... hay un dicho que dicen que cuando los hijos no quieren dejar la casa es porque están bien pegados al cordón umbilical. Pero fíjate de que qué importancia es y lo importante que es tener cuidado, ¿verdad? Especialmente cuando ya somos dos adultos y están ya teniendo una vida sexual, ¿verdad? El decir desde un principio aclarar las cosas, ¿no? ¿Verdad? Vamos a planificar los hijos, ¿verdad? Que inclusive ha habido casos, por ejemplo, donde la pareja se ha cuidado, han usado métodos anticonceptivos y de repente pues sale embarazada la mujer, ¿verdad? Y es como que estaba planeado, pero pasó, ¿verdad? Y ahora no les queda otra más que obviamente pues, ¿verdad? Pues seguir con lo siguiente, que es dar a luz el bebé. Pero fíjate, Paul, de que yo he conocido personas que me han contado a mí que a ellos sus mamás, sus papás, es más, sus papás quisieron abortarlos. Y donde literalmente la mujer ha estado en la clínica, ahí esperando su turno, y donde ahí se han dado la media vuelta y decir, ¿sabes qué? No, yo voy a tener a mi hijo y no sé cómo vamos a salir adelante, pero vamos a salir adelante. Sí. Y ahora esos hijos, pues, obviamente, pues, no digo que todo sea, pero pues de algunos de ellos ya tienen sus carreras, son hombres de bien. Y fíjate de que hay algo que es muy importante que nosotros debamos de entender cuando hablamos del alma y cuando hablamos de los recuerdos, cuando hablamos de un pasado. Y es que fíjate que el que es abusado se vuelve un abusador después. Sí. Si no llega... Es una alta probabilidad. Ajá. Y fíjate de que yo, por ejemplo, hay casos donde ha habido violencia doméstica, donde el niño miró eso y eso el niño de repente lo miró, lo observó, lo detestaba esa parte de la violencia familiar, pero cuando crecen, es como que se desarrollara eso. Y algo que quiero compartir, por ejemplo, cuando hablamos del alma y de todo esto que recibimos cuando estamos en las facetas, porque una vez yo escuchaba a un psicólogo de niños y él decía que de la edad 0 a los 5 o los 7, creo, es donde el niño, donde se forma casi el resto de su vida. O sea, es donde se forma si el niño va a ser inseguro, seguro. O sea, por eso de la edad 0 a las 5, de 0 a 7, es muy importante las palabras de afirmación. Claro. Hacerle saber que, mira, mi hijo, tú eres amado. Palabras de afirmación, porque explicaban ellos de que en esa etapa de los 0, en la edad de la infancia, lo que es un infante, es donde se desarrolla el niño, donde se va a desarrollar y donde en la adolescencia va a usar esa seguridad que tuvo de niño para tomar decisiones en la vida. Claro. Yo conozco un chorrón de personas, por ejemplo, lo trae Yoshimar y aquí lo voy a compartir con él. Puede estar en un episodio. Dice que un maestro llega a la clase y le dice, ven muchachos, quiero que cierren sus ojos y quiero ¿qué se imaginan? ¿Dónde proyectan su vida, no? Doctor, médico, policía, bombero. Y dice que Yoshimar cerraba sus ojos y no miraba nada. y eso también me ha pasado también a mí, donde
donde literalmente, donde uno tiene esas dificultades de tomar decisiones, ¿verdad? Ahora en la vida adulta. Y es por eso la importancia de que podamos ir sanando cada una de esas áreas de nuestras vidas, ¿verdad? El abandono, el rechazo. Fíjate que hablando también del rechazo también, es muy importante que sepamos de que el sentimiento de no aceptación también nos va a privar de oportunidades en la vida. Así es. Oportunidades. Yo hace tiempo conté en uno de los episodios de este señor que él era un jardinero en la escuela donde él trabajaba. Y dice que había una maestra y que la maestra era muy bonita y que pues hablaba con ella, pero que nunca se animó a declararle su amor. Y dice que un día, dice que cuando él lloró amargamente al ver salir a la maestra, a la mujer a la que él amaba, salir con un tipo más feo que él. Y más pobre. Y más pobre, más. Y entonces dice que él lloró amargamente y pues ya después con el tiempo la señora pues quedó viuda y todo eso y pues no sé, un día platicaron desde la juventud y y pues se confesaron de que ambos se gustaban. Ella esperando que él se declare. Que él se declarara exactamente. Y hubo un temor, ¿verdad? Hubo un temor en no verle declarado el amor. Pero yo pienso que también tiene que mucho ver, como te digo, desde el momento que uno ya se rechaza a sí mismo. Claro. Te rechazas. Por ejemplo, hay casos donde el hombre, donde el joven no quiere entrar en una relación o no quiere como buscar su pareja porque tiene miedo a que lo rechace. Y te digo, y entonces el rechazo vemos de que es un malestar o es una situación que se puede empeorar en la edad adulta, ¿verdad? Y es por eso que es muy importante que los padres de familia sepan la importancia, de verdad, que tengan la importancia, tengan la orientación de la responsabilidad de lo que es traer una criatura al mundo. Sí, sí, definitivamente, Juan. ¿Y sabes, tú qué personaje crees, bro, de la Biblia que tiene estos síntomas? Bueno, sale uno que es David. David, fíjate, es uno de... Bueno, hay otros más que estaba mirando, Sí, hay varios más. Pero David realmente me sorprende que uno encuentra de todo con David. Vemos, seguramente ustedes lo han leído, lo habrán visto en las novelas, ¿no? Como me decías que hay una novela brasileña, ¿verdad? Acerca del rey David. Tal vez, no sé si pasa en esa época o esa etapa de su infancia, de su niñez, de su adolescencia, pero si lo pasan sería excelente. Sí. Porque podemos ver de que había abandono de parte de los papás, Sí. rechazo. Hubo rechazo de parte del papá porque lo tuvo ahí a un lado y Sí. nunca lo llamó. Nunca lo llamó hasta que si no él... Si no es por el profeta, no lo llama. Si no era por el profeta que dijo, ¿y no tienes otros hijos? Y como que se acordó, oh sí, tengo uno. ¿Ah? Y entonces vemos también la parte del rechazo, vemos la humillación y la injusticia de parte de sus hermanos para con él. Pero sin embargo, yo veo a un David que a pesar de esas dificultades, a pesar de esas desavenencias, pues por así decirlo, que atravesó en su vida, él crece de una manera diferente. Hay cosas que sí repercuten incluso hasta con sus hijos, Sí. ¿no? Pero estas cositas, no. El de lo abandono, la humillación, o sea, al 100% no hubo para con sus hijos. O sea, siempre estuvo presente. Tal vez le faltó carácter en algunas ocasiones cuando, por ejemplo, uno de sus hijos tomó mujer que no debía, ¿no? Y no fue él justo en un aspecto, ¿no? Obviamente no quiso también atentar contra su hijo, pero a lo que queremos, o lo que quiero resaltar es que en David podemos ver el abandono, podemos ver el rechazo de parte de su padre. David mismo, él dice, en pecado yo fui concebido, en iniquidad mi madre me concibió en pecado. Entonces vemos la situación de una infancia, de una adolescencia de David crítica, dura,
difícil, hasta tal grado tal vez deprimente. Nosotros no sabemos, porque eso no lo dice la Biblia, que qué es lo que hacía cuando él estaba ahí solo con las ovejas. Tal vez se desahogaba. Sí. Tal vez se desahogaba con las ovejas o tal vez con Dios, ¿verdad? Porque algo muy interesante es que David... O se desquitaba con los leones y los osos. O se desquitaba, sí, se desquitaba con el león, con los osos, o sea, sí. O sea, venía porque los podía espantar. Pero no, él se los echaba, él se los mataba. O sea, podemos pensar también en eso, pero sin embargo hay algo que llama la atención y es que David, dice la Biblia, que era un hombre conforme al corazón de Dios. Así es. Un hombre que perseguía lo que Dios quería. Y entonces, yo veo aquí una especie de solución, Juan, una especie de respuesta a todas estas cosas, que a ver si en un ratito lo mencionamos, pero me llama la atención este personaje, porque nos podemos identificar con él, al menos de mi parte. Yo vengo de una familia, como muchos tal vez de ustedes, una familia disfuncional, en el que crecemos con diferentes carencias y agregándole a eso tal vez la ausencia de los padres, ya sea física o emocionalmente. Entonces uno crece con muchas desventajas con respecto a una familia bien posicionada, una familia bien estructurada. Uno crece con muchas desventajas. ¿Por qué? Porque crece con fobias, con miedos, con temores, con rechazo, con falta de aceptación, con la autoestima baja y etcétera. Entonces uno va formándose en el camino, adaptando cosas de aquel, cosas de este amigo, cosas de esta persona. Por eso es que no nos extrañemos nosotros de que de repente vemos a una persona en la tele, sea un actor, una actriz de novela, de películas, un cantante famoso, y queremos ser como él o como ella, queremos vestirnos como él o como ella, queremos hablar como él o como ella. Sí. ¿Pero por qué? Porque hay una falta, hubo un rechazo, sí, y por eso hay una falta de aceptación y buscamos eso en esas personas. Fíjate que exactamente lo que tú dices, Paul, fíjate de que hablando de los jóvenes, ¿verdad? Ellos buscan sus grupos donde son aceptados. Y fíjate de que eso te lo tengo que decir a ti, padre de familia, y es lo siguiente, de que si tú rechazas a tu hijo, allá afuera hay un montón de pandillas que lo van a aceptar. Porque así es. Y las pandillas están llenos de hijos rechazados. Así es. Eso es lo que es. Las pandillas están llenos de hijos rechazados en los hogares. Así, y es por que, padres ¿sabes? Perfeccionistas. Y es que, ¿sabes qué, Juan? Mira, en mi casa, yo no sé cómo ha sido Nayarit, pero donde yo vivo, hubo un tiempo en que las pandillas estuvo así, mano, pero al 100. O sea, y ya no es tal vez como acá. Yo no sé cómo han sido las pandillas aquí, ¿verdad? Ahorita estaban hablando ustedes acerca de que hubo balacera. En mi barrio o allá donde yo vivo, pues ya ahorita sí tienen pistola, pero en ese tiempo eran con piedras, ¿no? Se aventaban piedras, ¿no? Tenían palos, uno tenía un cuchillote así, sí. ¿No? Y entonces ese era el tiempo, bro, en ese tiempo, y yo viví todo eso. Y yo andaba con algunos pandilleros, pero porque jugábamos fútbol. Y entonces yo no tenía miedo de pasar por cualquier barrio. ¿Por qué? Porque me conocían por jugar fútbol. ¿Me entiendes? Entonces, pero fíjate de que muchos de los amigos con los que yo crecí, que no estaban en las pandillas, pero ellos se escaparon de la casa por violencia familiar, violencia doméstica, violaciones y etcétera. Puedo mencionar muchas cosas más, pero ellos se escaparon de casa y ¿sabes dónde los aceptaron? En las pandillas, bro. Le dieron un techo. Entre ellos robaban su comida y comían todos, pues. Sí. Y entonces, pero ahí es donde llevaron esa aceptación, encontraron esa aceptación, mejor dicho. Entonces tú encontrabas, por ejemplo, había una muchacha que tú en ese tiempo no estaba muy abierto todo esto del movimiento LGTBIQ y etcétera, ¿no? No estaba todo ese movimiento, no estaba. O sea, había, pero era muy cauteloso, muy sigiloso. Esa muchacha, Juan, la corrieron de la casa y llegó con las pandillas, la aceptaron tal cual, pero ella se empezó a vestir como hombre. Se ponía pantalones anchos y para que no se vieran sus formas femeninas, comenzaba a colocarse más ropas para que se viera uniforme su cuerpo, ¿me entiendes? Y entonces ya comenzó ella a vestirse de esa manera, a hablar como hombre, bro. Claro. Y llegó a ser una de las cabecillas de las pandillas, pero todos los pandilleros de ahí pensaban que era hombre. Exactamente. Y no fue sino hasta que un día, pues, estando ahí... Bueno, esas cosas mejor no cuento. Sí. Esas cosas no.
Sí, ese ya es chisme, ese ya es chisme, ese ya es Bueno, chisme. bueno, de alguna manera se dieron cuenta que era mujer. No, es que mira, bueno, no lo voy a decir, es que, Pues ¿saben ya qué? dilo. Es que estaban ellos, estaban tomando, estaban fumando, ¿no? Ajá. Así. Y es lo que me contaron, pues, porque habían varios que estaban ahí que te digo que eran eran mis amigos. Sí, sí. Y que en eso, pues obviamente el tomar cerveza, el tomar licor, el tomar agua, pues da ganas, ¿no? Se De calentaban usar, los usar ánimos. los servicios higiénicos. Y que esta muchacha que se vestía como hombre y hablaba como hombre fue al baño y vieron que Se no, sentó. no miccionaba como el resto. Entonces se dieron cuenta de que no era hombre, sino que era mujer. Y la violaron, bro. Wow, qué La tremendo. violaron. Wow. Eso fue algo Pero terrible. era la líder de ellos. Sí, pero la violaron. Eso fue terrible, bro. Eso fue una notición. Sí. Wow, qué tremendo. Sí, entonces eso es lo que dice Juan, tengamos ese cuidado de disfrutemos cada etapa, coloquemos la instrucción de vida, entrenémoslos para la vida Sí. y vamos a poder proyectar jóvenes exitosos. Mira, ¿por qué Juan, hablando cristianamente, por qué no podemos ver Danieles en las iglesias? Ujú. O sea, jóvenes que manejen un nivel de esa manera, como lo manejaba Daniel, José, etcétera. O sea, ¿por qué? ¿Por qué no se ven? No, porque es difícil verlos. Sí los hay. Claro. Porque es difícil verlos. Y es porque precisamente no ha habido esto, ¿no? O sea, ¿por qué, por ejemplo, podemos ver a un Sansón? Sí. Que Sansón, Dios les da una promesa a sus padres, a Manoa y a su mujer. Tiene una experiencia tremenda, maravillosa. Le da la instrucción de lo que debe ser el niño. Claro. Pero vemos que el niño cuando crece se va desviando, Sí. se va desviando hasta llegar un momento en el que dice la Biblia que Dios ya no estaba con él. Entonces, ¿por qué sucede esto? ¿Por qué se descuida esta parte tan importante que es la formación, instrucción y entrenamiento del joven? Sí, fíjate, ponle que uno de los resultados del rechazo es el vacío de amor. Ujú. O sea, se sienten que no tienen amor. Es la soledad y el temor, la pérdida de identidad Ujú. y por último es el autorrechazo. Mm. O sea que, Tantito peor, diría. ¿verdad? O sea que uno se autorrechaza. Y lo que decíamos, ¿verdad? De ahí viene la baja autoestima, Claro. viene la baja autoestima, viene, como te digo, a veces no puede entablar una relación sana con otras personas, ¿verdad? Viene a consecuencia de todo esto. Y yo no sé si aquí las personas que nos están escuchando de repente se pueden identificar, ¿verdad? O conozcan a alguien por el cual que sea así hasta un poco posesivo, se puede decir. Porque una persona que fue rechazada en el pasado tiende a ser demasiado posesivo después con Claro. con sus amistades. Tiende a ser demasiado posesivo cuando se casa con la novia. Y hay una línea muy ligera entre, cuando se es posesivo a cuando ya después también una persona que no ha sanado el rechazo en la pareja se puede convertir en algo violento, Claro. ¿verdad? Por el miedo a que fulano de tal o fulana de tal me rechace. Ujú. Miedo pues al abandono, lo que habíamos hablado la vez pasada. Entonces hay un gran problema con alguien que sufrió rechazo desde su niñez. Ujú. Muchas de las veces, Paul, a veces también no es el rechazo. Hay un rechazo también que no proviene de los padres, pero también a veces hay un rechazo que proviene también dentro de las mismas amistades Claro. en la escuela. Yo me acuerdo, por Ujú. ejemplo, bro, la verdad, yo me moría por jugar fútbol. Sí. Y no, tú no. Y yo, ¿por qué no puedo jugar yo? Porque tienes bien maletas, me decían. Y, brother, y entonces jugaban todos menos yo. Y, o sea, la única vez que yo jugaba era cuando de repente o alguien se lastimaba o no venía fulano y me ponían en posiciones que casi literalmente no me ocupaban. Me ponían de defensa, pero me decían, tú nomás patea para enfrente, patea para allá. Y yo, yo sé el concepto del fútbol, soccer, le digo, yo sé el concepto, también no soy tan malo. Pero el rechazo de las amistades también tiene mucho que ver. Y después uno,
entra como en un sistema de que tengo que hacer que me acepten. Un sistema, tengo que hacer que me acepten. Tengo que buscar la aceptación de ellos. Cuando en realidad muchas de esas amistades también pueden ser tóxicas. También pueden ser tóxicas en qué sentido, de que, mira, para que seas parte del grupo, tienes que hacer esto, ¿verdad? Y óyeme, si ya eres rechazado, entra la manipulación de esos amigos, de esos, entre comillas, amigos, y le están pidiendo hacer esto para que tú puedas ser parte del grupo, pues qué mala onda, ¿no? Yo me acuerdo de que yo hice una broma, fíjate, para ser parte de un grupo de niños. Teníamos como 8 años. Y había un grupo de niños que yo me quería juntar con ellos, pero pues no me aceptaban. Y me dijeron, hey, ese día me aceptaron, ese día. Y me dijeron, hey, queremos que le hagas una broma a tus papás. Y yo, pues, bien inocente, yo, no, pues, ok, está bien. ¿Qué quieren? Ok, vamos a ir a tu casa y le vamos a decir que te mató un carro. Y yo, ok, no, sí, está bien, pues. Yo buscando la aceptación de ellos. Bro, no vas a creer. Mi papá, mi mamá me platica de que más bien mi hermano es el que me platica, porque mi hermano estaba ahí presente y mi cuñada, cuando tú estabas en México. No vas a creer que llegan esos niños a la casa y le tocan la puerta a mi papá. Mi papá estaba lavando unos cuchillos en el lavadero, pues estaban cocinando. Y le dicen, don Ramón. Y ya decía, ¿para qué pasó, hijo? ¿Qué pasó? Oh, fíjese que a Martín lo apachurró un carro y le sacó las tripas. Imagínate, bro. Mi papá, bro. Mi papá se puso muy mal. Claro. A tal punto de que dicen, algunos creen de que eso hizo mi papá diabético. Wow. Ajá, digo, no sé, yo no sé si médicamente un susto te puede ser diabético o no, pero mi papá se puso muy mal, mi mamá también pegó el grito. Y cuando yo escuché que mi mamá pegó el grito llorando, yo salí, le dije, no es cierto, aquí estoy yo. Y los chiquillos que supuestamente iban a ser mis amigos, corrieron. Y me dejaron solo y así me fue a mí. mi papá me dio unas palmadas de amor. Y al día siguiente, los chiquillos ya no me hablaban. No me hablaban. Y mamá sí fue a poner la queja. Le dijo a la maestra, mire, fulano. Estos chiquillos fueron a la casa, hice una broma muy pesada. Y pues quiero hablar con los papás de ellos. Y bueno, total que se desencadenó una situación de reuniones ahí con los mocosos esos. Pero te digo, ellos me pucharon a hacer algo para yo ser aceptado del grupo de ellos. Pero eso es algo muy diminuto, muy pequeño a lo que un grupo, una pandilla te puede pedir para ser aceptado. Así es. Como te digo, es muy peligroso de que si nosotros no hemos sanado esa área de nuestras vidas, el rechazo, si no lo hemos sanado, es muy peligroso. ¿Por qué? Porque cualquiera nos puede manipular, ¿no? Para decir, mira, para que tú seas aceptado, para que tú seas parte del equipo, o inclusive una mujer también te puede manipular, o un hombre te puede manipular, ¿verdad? De decir, mira, te amo, pero demuéstramelo, claro, ¿verdad? La prueba de amor. La prueba de amor, y como ella que está con la necesidad de la aceptación, ¿verdad? Es por eso que se cometen, pues muchas barbaries, ¿no? En este caso. Así es, Juanito, y qué tremendo, bro, lo que acabas de decir. Fíjate de que, o sea, yo creo que todos pasamos por esas etapas, ¿no? En el colegio, fíjate que siempre, perdón por lo que voy a decir, ¿verdad? Pero siempre en la escuela, en el salón de clases, siempre hay un negrito y un gordito. Siempre. Bueno, yo era el negrito porque estaba flaco en aquel tiempo. Era el negrito y un gordito, y siempre era la burla. La burla, las bromas, el bullying, ¿no? Para con ellos. Y yo recuerdo que en ese tiempo, y lo mencionaba la vez pasada, que había muchas canciones referente a ello. Yo recuerdo había una canción que decía blanco que corre atleta, negro que corre ratero. Sí. Y entonces todos los molestábamos a él. Ahí viene el ratero, ¿no? El ladrón, y así. Ajá. Y fíjate que hay otra parte de esa canción misma que dice que en blanco, ¿cómo es? Algo así como blanco sin estudios es doctor, o le dicen doctor, sí. Pero el negro es hierbatero, o sea, que vende hierba. Sí. O sea, que es más de la de calle. Botánica. Y entonces, así, mano, molestábamos a ellos dos, a mi amigo, se llama Eder, y al otro.
el gordito, los molestábamos y ellos aguantaban vara, bro. Ujú. Ellos aguantaban todo ese bullying y esa vara, pero precisamente por esa necesidad de aceptación Sí. en el grupo. En el grupo. Ya luego, ya agarrar. O sea, porque lo que acabas de decir es muy cierto. Ujú. Cuando hay esa falta o esa falta de aceptación, esa necesidad de aceptación, y conforme va pasando el tiempo y no encuentran esa aceptación, se vuelven agresivos Sí. porque la quieren buscar a como dé Ujú. lugar. Yo recuerdo en esa época, mano, a veces hasta se llegaban a los golpes con ellos dos. A los golpes, sobre todo con el negrito. O sea, a golpes, pero ¿por qué? Porque él ya quería buscar la aceptación a fuerza. Por eso es que muchas de las veces los niños que son súper traviesos, o sea, los que son traviesillos, o sea, por algo normal de Sí. un niño, ¿no? Pero los que son súper traviesos, que rompen esto, rompen lo otro, van por acá destruyendo algo, destruyendo lo otro, no es que sean malos, Ah. sino es que hay un síntoma de rechazo ahí muy dentro de ellos que Profundo, ahí necesita, está. está profundo, que necesita ser sanada, que necesita ser esa herida, necesita echarle el ungüento, ¿verdad? El ungüento para sanarla y luego con el cuidado y el tiempo debido para que esa herida pueda ser sana. Pero esos niños no son malos, sino que tienen esas heridas que están Sí. ahí afectando su vida. Sí, me comenta mi esposa porque ella ha tenido la oportunidad a veces de cuidar niños. Ujú. Igual manera, los papás son, mi esposa me ha dicho, hey, no sé para qué tienen hijos y no los saben criar. Ajá. Y literalmente me ha contado casos donde de repente el papá, la mamá le dicen, ¿sabes qué? Mira, déjalo que haga lo que quiera. Mira, no le pongas atención. Si te dice eso, ignóralo. Y es como que, y puro, ignóralo. Mm, Y Lisette dice, no, pues cómo, me están pagando para cuidarlo, no para ignorarlo, ¿verdad? claro. Entonces, ella se ha dado la oportunidad a veces de entablar una conversación con ellos, por ejemplo, había una niña que le decía que ella, sí, creo que se llamaba Estefanía, no sé, María, pero ella decía, pero tú dime a mí, Pedro. O sea, que le dijera el nombre de un hombre. Wow. Y le decía, no, tú eres María, no, tú dime Pedro. Entonces, ¿por qué? Porque el papá, bueno, el papá de ella tenía un amigo que se llamaba Pedro y pues se llevaba muy bien con él, no sé. Entonces la niña era como que buscaba eso, ¿no? Llámame Pedro porque yo quiero que mi papá gaste tiempo, el mismo tiempo que él gasta con su amigo, pues quiero que lo gaste conmigo. Y era una niña chiquita de 6 años, 5 años, la Wow. verdad. Sí, Y qué Lisette, terrible. le empezó pues a dar palabras de afirmación. Mira, no, mira, tus Ujú. papás te quieren mucho, tus papás te aman y esto y lo otro. Y en el lapso de un mes, la niña cambió completamente. O sea, lo vago se le quitó, Ujú. todas esas cosas. Y ya después pues la señora, ella le decía pues que miraba a la niña muy cambiada, que qué le decía, o qué es lo que Lisette hacía, qué le enseñaba. Y Lisette le decía, no, pues nomás hago tiempo con ella nomás. Sí. O sea, le pregunto qué le gusta, Ujú. porque muchas veces los papás ni saben lo que los hijos les gusta. Sí, exactamente. Y fíjate, Juan, algo bien delicado también es cuando comparan o comparamos, vamos a incluirnos, Sí. cuando comparamos un hijo con otro, ¿no? Y decimos, ¿por qué no eres como Sí. tu hermano? ¿Por qué no eres como Eso él? yo lo odiaba. Por qué no sacas buenas calificaciones como tu Sí, hermano? claro, ¿Por qué no claro. eres tan bueno jugando el fútbol como tu Sí. hermano? Y etcétera, bro. Y eso crea un rechazo y un resentimiento, No, mano. y se hace uno Bien rebelde. grueso, sí, bien grueso, bro. Fíjate de que recuerdo una ocasión y mi amigo espero que ya haya sanado esa área. Sí, porque fíjate de que un día, bro, estábamos en su casa, Ajá. éramos como unos 5 amigos, estábamos en su casa compartiendo y creo que hubo un cumpleaños o una carnita asada que hizo su papá y su papá es una persona de dinero y entonces hizo una carne asada así como para el grupo. Entonces llegamos ahí, estábamos compartiendo y de pronto llega el papá, o bueno, creo que estaba en su casa y baja al primer piso donde estábamos Sí. todos. Y la cosa es que él nos presenta con su papá, pues no a cada uno. Mira, papá, te presento a Michael, a Giancarlo, a José, etcétera, ¿no? Te presento. Y cuando dicen a mí, te presento a Paul. Ah, tú eres Paul, dice así. Me han hablado muy bien de ti, eres muy inteligente, dices.
Fíjate. Y le dice a su hijo, Luis, ojalá y seas como él. Oh. Uy, brother. Tu amigo. Sí. Fíjate, mi amigo, lo resintió, bro. Porque lo comparó conmigo. O sea, ¿cómo va? Imposible. Nah, no te... No, no. O sea, pero, o sea, ¿me entiendes? Ese es el punto de que a veces cometemos esos errores también. Yo le decía a mi mamá eso. Fíjate, Juan, una de esas cosas le decía a mi mamá que no nos compare entre los hermanos, pues. No, no. O sea, cada uno es único. A Dios, yo creo que nos ha dado a cada uno algo muy especial, a cada uno. Mira, ¿por qué cuando los padres o cuando somos padres, en vez de... No, mira, a veces les cuesta felicitarnos cuando llegamos a algún logro, cuando alcanzamos a leer un libro, cuando de repente agarramos y nos sacamos un 10 o Sí. un 20 en Perú, ¿no? O una A aquí en Estados Unidos. No alcanzamos una felicitación, un logro, o a veces sí, pero a veces el niño siente el rechazo cuando no suceden esas cosas, pero muchas de las veces ignoramos o no hacemos alarde o no hacemos la felicitación de solo porque existes. Sí. O sea, de que porque Dios te dio vida, bro. Dios te dio vida, te dio salud. Solo por el hecho de que existes, eres una persona valiosa. O por tener asistencia perfecta en la escuela. Ah, también, o sea, ¿Verdad, exactamente. Timothy? No sé también. Timothy. Fíjate que yo al menos yo, Timothy, yo, bro, yo vivía a un bloque de la escuela, bro, y todos los días llegaba tarde. O sea, ese era mi logro. Sí. No había ni un día Timothy, temprano. Timothy, él se graduó con puro perfect attendance. Wow. ¿Verdad, Timothy? Siempre a tiempo, nunca faltó. Y su mamá estaba bien orgullosa de él. No, pues hasta que un día le dije, nena, eso es de asistencia. Y decía, eso no es de honores. No, eso es porque no falta. Timothy. y le digo, y yo todavía le digo, qué gachos, no lo querían aquí en la casa, todos los días lo mandaban a la escuela, hasta enfermo lo mandaban. No, pues es que yo creo que tanto tu hermana, por ejemplo, en mi caso, bro, también igual. O sea, con Sí. gripe, con fiebre, nos mandaban a la escuela. No, a mí man. no. No, a mí sí. No, yo, ¿sabes lo que yo hacía? Yo Tú estás en la gloria. No, yo me tapaba esa cabeza y empezaba a temblar. Me decía, ¿qué tienes, Juan Martín? ¿Qué tienes, hijo? ¿Qué tienes? Llamo al doctor. No quiero ir a la iglesia, a la escuela, mami. Tengo mucho frío, mucho escalofrío. Y ya sabes, mi mamá decía, no vayas a la escuela, Juanito. No vayas a la escuela. Luego a la media hora me levantaba a jugar el Nintendo. Fíjate, hablando de eso, fíjate, ¿sabes que ese es uno de los síntomas también, Juan? De las personas o los jóvenes que pasan todo el día jugando ahí, jugando PlayStation, Sí, jugando videojuegos, el que sea. Es un síntoma también. Fíjate que leí una frase. Decía, antes los hijos morían atropellados, antes los hijos morían en accidentes, qué sé yo, antes los hijos morían de una caída. Dice, ahora los hijos mueren en los cuartos. Y, Wow. y no es que no lo tomemos El suicidio. en suicidio, no, sino me refiero a que ahora mueren en los cuartos. ¿Por qué? Porque están ahí en el juego todos los días y no están teniendo vida con los papás, no están teniendo esa interacción, Ujú. ¿verdad? Y bueno, y también si lo tomamos literalmente, pues sí, ¿cuántos jóvenes no se están suicidando en los closets? ¿Cuántos no se han amarrado? Fíjate que en mi pueblo, donde yo soy, allá en Nayarit, antes que empezara la pandemia, nunca se había sabido esto, de que jóvenes se suicidaran. Nunca. Y de repente en un año hubo como 4 que se colgaron se colgaron en los cuartos de su casa. Y la mamá y el papá nunca sospecharon de nada. El último que se suicidó, que se ahorcó, nada más le dijo a la mamá, tengo mucho sueño. Llegó a la escuela y le dijo, hijo, siéntate para comer, mira, para que comas. No, ahorita abajo. Fue y se amarró y se ahorcó. El segundo se dio un balazo en la cabeza. Pero el balazo, agarró la pistola del papá, se tiró un balazo en la cabeza, pero la bala no lo mató. O sea, no fue una muerte instantánea como él se imaginaba, sino que la bala quedó atorada en no sé qué parte del cráneo, no sé, que fue una muerte bien cruel. Wow. O sea, y te digo pues de que yo cuando leía esa nota, ¿verdad? Los hijos antes morían en la calle.
pero ahora los hijos mueren en las casas, en sus cuartos encerrados. Qué tremendo. Y eso te das cuenta, ¿no? De cómo estamos hoy en día. Que por cierto, tenemos un estudio, ¿verdad? Contigo, que vamos a estar hablando sobre la desintegración familiar. Sí. Y yo pienso que eso también ahí entra, Paul, abarcaría ahí. Eso Es lo vamos a hablar más detalladamente, vamos a ir paso por paso. Pero el rechazo, el día de hoy es el rechazo. ¿Cómo superamos el rechazo, Paul? ¿Cómo podemos superar el rechazo? No sé tú experimentaste el rechazo o no, pero por ejemplo mi manera como yo vencí el rechazo, vamos a decir, es me di cuenta de que no eran las amistades correctas. Porque yo sufrí el rechazo en las amistades. Y me di cuenta de que no eran las amistades correctas. Ujú. Que, o sea, de momento que no me aceptaron, no aceptaban tal y como yo era, después me di cuenta de que es porque no me merecían. La verdad, yo tenía... pues yo era un buen chico, por así decirlo. Good boy. Era un good boy, era un buen chico. Y la verdad, pues yo pues no entablaba con ellos, con los chicos malos del pueblo. Charros. Los chicos malos del barrio. No, yo era un chico bueno. ¿Sabes que miré un videíto, bro, de una persona que lo colocó en su Instagram, creo, o en el WhatsApp, no recuerdo dónde? Pero fíjate que fue bien interesante porque, ¿sabes qué decía ese video, Juan? Decía, mira a tus amigos. Ajá. Así. Si tú quieres que tus hijos sean como uno de ellos, Ay, tienes un buen grupo de amigos. sí, Vas claro. por buen camino. Ajá. Pero si no quieres que sea como alguno de ellos, estás mal. Ajá. Búscate otras amistades. Sí. Entonces, qué grueso. ¿Saben por qué? Porque, miren, la Biblia es bien interesante, ¿no? La Biblia dice que las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Así es. En otra traducción dice que las malas conversaciones corrompen las buenas conciencias. Sí. Entonces, es muy importante también ver todas estas cosas, qué escuchamos, porque a veces creemos de que las personas que están en el Instagram, en el TikTok, Sí. y etcétera, o los influencers, como Sí, se llama hoy en exacto. día, pensamos de que ellos son los que tienen la razón, son los que están en lo correcto y son los que sí están dando ese consejo que nosotros necesitamos o ocupamos, ¿verdad? Pero cerciorémonos bien qué estamos escuchando, en cómo está repercutiendo en nuestra vida y en el desarrollo de nuestra vida y sobre todo en nuestros hijos también. Entonces tengamos conciencia de eso, las amistades, hasta la música, Juan, o sea, porque realmente quiera uno o no, la música te influencia algo. Fíjate, yo recuerdo, Juan, tal vez no tenga mucho que ver con el tema, Sí. pero yo hubo un tiempo, como decía hace un ratito, que yo estaba escuchando el punk. Iba a golpearme, a que me golpeen, ¿no? Al pogueo que le llaman. Pero luego pasé al metal. Y en el metal, un día, escuchando allá en la casa, bro, escuchando en la casa a todo volumen, escuchando un grupo ahí, ni me acuerdo el nombre, pero llegó un tiempo que estaba la batería al 100, brother, y entró una adrenalina en mí, una energía que no la puedo explicar, que agarré la silla ahí de mi abuelita y ¡prá! Que la viento, bro. Una agresividad. ¿Pero por qué? Porque la música estaba influenciando en mi vida en ese momento. Entonces, tengamos conciencia de estas cosas. Yo creo que todos hemos pasado por esta etapa del rechazo, o tal vez casi todos hemos pasado por esa etapa. En mi caso, yo buscando la aceptación, llegué a esos puntos, llegué a probar el alcohol y otras cosas que lo único que me llevaron fue una vida caótica, una vida desperdiciada, unos años que los pude haber aprovechado tal vez en la universidad. Me estaba preparando para ingeniería de sistemas, pero por causa de todas estas cosas que lamentablemente no hubo, y creo que hasta la fecha no hay en las escuelas, una formación de tal manera que podamos nosotros enfrentarnos o preparar a los jóvenes para enfrentar estas cosas, estas situaciones, que haya una sanidad. A veces la escuela se preocupa mucho por el intelecto, por las ciencias, claro. las letras, y no se preocupa por lo que hay dentro. Y fíjate que es terrible, Juan, de que a la escuela se le conoce como el alma mater.
nuestra segunda casa. Ujú. O sea, en nuestra primera casa es con nuestros padres y dice que nuestra segunda casa es la escuela, Sí. el alma mater. Pero sin embargo vemos de que los profesores, lejos de poder interesarse por el interno de uno, Sí. se interesan por lo externo, por el aprender Lo fórmulas y intelectual. etcétera, la intelectualidad, y no se preocupan por las heridas que probablemente están, y por eso es que somos deficientes en las escuelas, no sacamos buenas calificaciones, no prestamos atención, se nos olvidan las cosas, no podemos retener las cosas, pero es porque hay una razón muy profunda, muy arraigada, que nos está evitando el poder llegar a esas esferas, a poder captar todo ese mensaje. Entonces, también si hay algún profesor, algún maestro, ¿verdad? Maestra que nos Sí. está escuchando, interésate de la misma medida de lo intelectual por lo que está interno en tus alumnos, en sus Claro. alumnos, porque esto que está adentro es más importante porque va a repercutir Toda la vida. en toda su vida y en su entorno estudiantil. Así es. Padres, ustedes también. Algo que me llamaba la atención, Juan, yo con esto me quiero despedir ya Sí. para que tú cierres si Sí. gustas, pero yo veo en la vida de David un joven rechazado por sus padres, un joven rechazado por sus hermanos, un joven rechazado por el rey, ¿no? Por Saúl, que pensaba que lo quería. Un joven que fue rechazado y que probablemente se sentía triste, deprimido, no se sentía aceptado. Gracias a Dios que dice en la Biblia que él en sus tiempos, ¿no? En esos tiempos que estaba con las ovejas, tenía esa comunicación con Dios, y por eso es que Dios dijo: este joven me agrada, parafraseando todo, Sí. este joven me agrada, y le dice a Samuel: ¿sabes qué? Ve y unge Ujú. a alguien, yo te voy a decir porque a él lo voy a usar Sí. como rey en mi pueblo. Y Samuel va a la casa de David, y cuando ve al primer hijo de Isaí, se asombra por la belleza, tal vez era fuerte, se asombra de él, y él pensaba que era el que Dios había escogido, y Dios le dice: no, porque Dios no mira lo externo del hombre, sino lo interno. Ujú. Y pues, me llegó esto tanto, Juan, porque si esto de aquí lo colocamos a este contexto, Ujú. Dios no busca lo externo, que te veas bien, Sí. que te arregles bien, que te vistas bien, si por dentro estás sufriendo, si por dentro estás llorando, si por dentro tienes rechazo, si por dentro hay abandono, si por dentro estás deprimido. Por fuera te puedes ver hermoso o hermosa, pero por dentro puedes estar triste, deprimido. Y Dios estaba buscando a esa persona que estaba con ese interno. ¿Me entiendes? Sí. O sea, colocándolo en este contexto. Claro que sí. Colocándolo en este contexto. Y luego pasó el segundo hijo y Dios le dijo: no, ese tampoco es. Ujú. Hasta que pasaron los demás, y el que era rechazado, el que hasta se le había olvidado el papá que tenía un hijo más, a ese lo manda a llamar y dice: él es. Y a lo que quiero llegar, o lo que me llamó la atención de todo esto, Juan, es que dice que Samuel vierte el aceite, ¿no? de la unción, que era en ese tiempo era la forma ceremonial de poder nombrar al nuevo sucesor de un rey para el pueblo. Era derramar aceite sobre su cabeza, y Dios le dice: es él, hablando de David. ¿Y qué es la unción en este caso? Voy a colocarlo de esta manera: es un aditivo que Dios da para que podamos alcanzar aquello que por nuestras fuerzas no podemos alcanzar. Entonces, yo creo que una de las formas más efectivas que yo he visto en mi vida, el resultado, es cuando nos acercamos a Dios y Él vierte ese aceite, ese ungüento que sana y que nos da el aditivo, esa fuerza Ujú. para poder alcanzar aquello que nosotros no podemos alcanzar. Tal vez no podemos perdonar, Dios te da ese aceite para que lo puedas hacer. Tal vez no podemos, todavía no hemos encontrado la aceptación de vida. Entonces Dios te da ese aceite, Sí. para que puedas llegar a la aceptación de, como Juan decía, creo que en el programa pasado, de que a pesar de que padre y madre te abandonen, a pesar de que padre y madre te rechacen, y ahorita colocándolo con David, a pesar de que padre, madre y hermanos te abandonen, te rechacen, te humillen, Dios te da esa capacidad para que puedas adaptarte a su familia,
a Él, que lo veas como a Él, como Padre, Así y es. puedas llegar a sanar esas heridas dentro de ti, del abandono, del Así rechazo es. y de todo aquello que pueda estar repercutiendo en tu alma y que está impidiendo el que puedas tú crecer fructíficamente. Fíjate, Paul, para finalizar, a todo lo que dijiste, amén. Completamente de acuerdo, pero ya para finalizar, fíjate, bro, que la Biblia nos da la figura o nos describe que somos como vasijas, Ujú. ¿verdad? Y por así decir, en la familia de Dios, habemos vasijas chiquitas, gorditas, Poronguitos. unas más delgadas, pero también hay vasijas rotas, Ujú. hay vasijas quebradas, que una vez que le permiten al alfarero, al que hace la vasija nueva, que tiene la capacidad de hacer la vasija nueva, y le permiten que los trabaje, el alfarero lo que hace es pone todas las piezas para atrás, la Ujú. forma. Y una vez yo miré una vasija que mi mamá tenía. Era como era de cerámica. Ujú. Y yo le dije, ama, le digo, esa vasija ya se le quebró, ¿verdad? Me dijo, sí. Le digo, ¿y por qué no compra otra? Porque mi mamá la pegó para atrás. Mm. No sé qué le puso, la pegó para atrás. Y me dice, no, hijo, porque esa vasija es muy especial. Mm. Esa me la regaló tu papá cuando éramos novios, no sé. Ujú. Y de la misma manera, Paul, fíjate que las personas, mira, yo te voy a decir una cosa, que nos escuchas. Si de repente tú has pasado por el abandono, por el rechazo, si de repente tú dices, sabes, yo sufrí mucho en mi niñez, pero ya logré sanar, ya logré perdonar, déjame decirte que tú eres un arma tan preciosa. Ujú. Tú tienes la capacidad de ir a aquellos que han pasado por lo mismo, ayudarlos a sanar. Y en esta familia, voy a repetir, de vasijas rotas, yo tengo rajaduras, tengo mis cicatrices de imperfecciones que tengo, pero fíjate, cuando tú conoces a alguien que ya sanó, es un ser humano tan precioso, Ujú. es un ser humano que, que es diferente a los demás, porque es un ser humano que ya usa la empatía. Él ya no critica, Ujú. no señala, porque ya es una persona que ya sanó completamente, es una persona que se puede poner en los zapatos de alguien más y entenderlo y comprenderlo. Ujú. Y es por eso que yo te digo de que, hablando del rechazo, mira, tal vez ni siquiera lo sabías, posiblemente la primera vez que lo vas a escuchar, pero tú sabías que Jesús lo rechazaron. Ujú. Tú que me escuchas, si tú crees que a ti te rechazaron tus papás, mira, a Jesús lo rechazó toda una nación, lo rechazó todo un pueblo. La Biblia dice que a los suyos vino, a los suyos él venía a rescatar, pero dice, sin embargo los suyos no le recibieron, lo rechazaron. Y fíjate, Dios recibió también el rechazo, porque Jesús es Dios. Ujú. Y él sintió el rechazo, y es por eso de que si hay alguien que puede entender el rechazo, es Dios, es Así Jesús. es. Y como te digo, nosotros no te queremos meter a Dios a la fuerza, pero es lo que hemos probado, Así es es. lo que dice la Escritura, lo que nuestros ojos han visto, lo que nuestras manos han palpado. Ujú. De eso les venimos a hablar y compartir, de que tú entiendas de que Dios no es una religión, de que tú entiendas de que Dios no es alguien que solamente te quiere tener atado a rituales. Quiero que entiendas de que Dios es el ser más interesado en tu vida, en tu bienestar, y que lo único que quiere es poder desarrollar una relación en tu vida. Lo único que Él quiere es que tú le des el permiso de sanar Así es. cada herida, de que tú le des Él es el alfarero y tú eres el barro. Que tú le digas, Señor, aquí estoy, yo soy el barro, fórmame nuevamente, porque sabes, Ujú. porque mi vida está hecha a pedazos. Eso es lo que Dios quiere hacer contigo y conmigo. Y bueno, creo que vamos así continuando esta serie de temas, porque sanando la serie de la niñez abarca muchísimo. Ujú. Vamos a hablar también, obviamente, del maltrato físico, maltrato psicológico. Vamos a hablar, hay muchos temas por los que tenemos todavía que hablar,
Pero eso lo vamos a hacer en otra ocasión porque el tiempo se nos fue. Y el tiempo se nos fue ya bien rápido, pero por ejemplo está uno de los temas que están aquí, está la violencia intrafamiliar, dice el miedo a lo desconocido. Bueno, vamos a hablar de muchas fobias, pero la violencia intrafamiliar es uno de ellos, ¿verdad? Que cómo viene a dañar y afectar la vida del niño. Y después también nos daña también en nuestra edad adulta. Pero si a ti te gustó este audio, te gustó este podcast, te gustó este programa, te invitamos a que lo compartas. Compártelo con tus amigos, compártelo con quien tú creas que le va a ayudar, que lo va a necesitar. Ya estamos también en YouTube. Aquí está Timothy apoyándonos en una muy buena cámara. Esperemos de que salgamos bien. Sí. ¿Verdad? Así que te damos las gracias. Si no, gracias por... ¿Mande? Si no, ya ni modo. Si no, pues ni modo, es lo más que se puede hacer. Todavía estamos improvisando aquí el setup. Vamos a ir mejorando cada vez más. Pero te pedimos que lo compartas con tus amigos. Le mandamos un saludo a todos los que nos escuchan. Así Gracias. es. Ya llegamos a los 250 descargas en menos de un mes, que para mí es un éxito, ¿verdad? Hay unos que tienen ya 10,000 descargas por mes. Esperemos que un día lleguemos a ese número, pero mientras tanto, esperamos que este programa haya sido de edificación y bendición para tu vida. Yo me despido, le mando un saludo a todos los amigos de Perú, los amigos de Chile, los amigos de Colombia, los amigos de Argentina, nuestros amigos de México, nuestros amigos de España y nuestros amigos de aquí de Estados Unidos, que la mayoría son del sur de California. Las personas de Oakland que nos han estado también escuchando, muchas gracias por sintonizarnos y por seguir compartiendo la sintonía, por seguir compartiendo el podcast. Muchísimas gracias. Eso fue todo por hoy. Nos vemos en la próxima. Hasta pronto.